Buenos días para muchos de ustedes, buenas tardes para los que nos escuchen desde España. Es un placer para nosotros, en primer lugar, haber organizado este programa que nos parece, lo llevábamos pensando por lo menos 2 años, y algunas de las personas que me están escuchando me consta que ya lo saben, que lo llevábamos pensando algún tiempo. Y finalmente, pues gracias al apoyo de Tirant y lógicamente a la colaboración de nuestros compañeros, hemos logrado organizar un programa formativo que nos parece muy consistente, muy sólido, muy actualizado, y que lo veremos luego con un poquito más de detalle, pero que lo hemos hecho con una orientación, sobre todo, principalmente práctica y principalmente orientada al aprovechamiento. Es decir, es una orientación dirigida a que un profesional del derecho o una persona que trabaje en el ámbito del compliance en cualquier nivel, bueno, pues venga de la orientación que venga, pueda adquirir los conocimientos y las herramientas para poder convertirse en un profesional, en una parte importante de la función de compliance de su propia organización. Yo no tengo, si tuviera muchas horas para poder hablar de la idoneidad de hablar de los programas de compliance, pues las aprovecharía. Y de hecho, cuando revisemos después el programa, entraré en algunas de ellas. Pero veo que se acaba de conectar Nicolás Rodríguez, entonces le dejo que continúe con su presentación y luego vuelvo yo con algo un poco más detallado sobre el programa. Nicolás. Perfecto. ¿Me escucháis ya bien? Sí. Aunque me veáis en tamaño XXL, pero bueno, he tenido que conectarme con el móvil porque el cable de red hoy, por algún problema, no funciona adecuadamente. Bueno, reitero el agradecimiento y, bueno, de manera rápida, por hacer lo más efectiva esta reunión, paso a comentarles algunas cuestiones importantes. La primera, les estaba señalando que esta actividad académica se organiza conjuntamente, como habrán visto en la información a la que han tenido acceso, por la Universidad de Salamanca y por Tirant Lo Blanc Formación. Forma parte de un convenio de colaboración educativa que lleva varios años en vigor, que ha tenido distintos resultados, entre otros, pues un máster iberoamericano en anticorrupción, colección de libros y monografías y, bueno, pues distintas colaboraciones con congresos, líneas de investigación, etcétera. Esto tiene su origen porque en la Universidad de Salamanca, desde hace más de 20 años, tenemos constituido un grupo de investigación, el Grupo de Estudios contra la Corrupción, donde, bueno, pues en primer término trabajamos arduamente en ese tema y, bueno, pues a nivel internacional, nos hemos convertido en un referente muy importante en esa materia y que además se ha visto correspondida con una actividad, podemos decir, docente, investigadora muy intensa y que ha dado lugar, sobre todo y básicamente, a través de un programa de doctorado que algunos incluso de los que he podido ver que están conectados, pues están cursando y que, bueno, pues en los últimos años ha dado lugar a trabajos y sobre todo a formación de profesionales que ahora mismo están colocados en puestos de la máxima relevancia en muchos de los países del ámbito iberoamericano. Por lo tanto, con esa misma filosofía de trabajo y en este acuerdo de colaboración educativa de la Universidad de Salamanca con la editorial Tirant Lo Blanc, ponemos en marcha este segundo máster que tiene como características fundamentales, en primer término, una duración de 1 año, como todos ustedes habrán visto. Ese año está repartido en 2 semestres, conforme al sistema de medición del contenido académico del sistema europeo. La unidad de medida son los créditos ECTS. Por lo tanto, como decía al comienzo de esta sesión Isabel Barrios, es un título de 60 ECTS. Por lo tanto, está estructurado el programa académico para que en cada uno de los 2 semestres, podríamos decir, al menos en el calendario, en la fijación del papel, todos ustedes tengan que llevar a cabo pues, un desempeño académico por un valor de 30 créditos ECTS. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, lógicamente, teniendo un perfil iberoamericano y puesto que muchos de ustedes, aunque también hay estudiantes españoles o interesados o ya matriculados, desde el punto de vista luego del reconocimiento de títulos en sus países o de que puedan tener una valoración
una valoración académica importante, pues lógicamente la estructuración, su organización, el funcionamiento, el contar con un sistema de garantía de calidad, pues hace que tenga todos los elementos de validez para que puedan tener todos esos trámites. En segundo lugar, es un máster, ahora comentará mi compañero Fernando Rodríguez cuando entre a analizar la materia, de un tema de la máxima actualidad y que además hace que nosotros no lo hayamos planteado, como sucede en otras ofertas académicas que puedan encontrar, única y exclusivamente pensando en el sesgo y en la conexión que pueda tener con el sistema penal y con una posible, dijéramos, bonificación de las exigencias de responsabilidades penales para cuando se cometen determinados hechos delictivos. Básicamente lo que hacemos en este máster es estudiar el compliance como problema integral, como problema con sus distintas ramificaciones, enfoques, insisto, no focalizado única y exclusivamente en el ámbito penal. La tercera cuestión que les quería plantear es que, como habrán podido ver, tanto por la formulación de las materias como por la rotulación y el desarrollo de algunas de ellas, como incluso por las personas que el profesor Fernando Rodríguez y yo hemos seleccionado para que integren el plantel de profesores, es una titulación que combina adecuadamente lo que es, dijéramos, la formación teórica, donde se puedan estudiar las bases, los principales instrumentos de, bueno, pues lógicamente de las diferentes instituciones que están implicadas en un problema, podríamos decir, complejo como la institución del compliance, con un enfoque práctico y aplicado. Por lo tanto, no van a encontrar en nuestra titulación una formación única y exclusivamente teórica, alejada de la práctica, porque, insisto, como vamos a poder ver dentro de un instante, en la revisión de los distintos módulos que componen el plan de estudios, van a ver perfectamente cómo tiene claramente ese enfoque práctico. Incluso, y sería el siguiente elemento que les destacaría, lo que siempre intentamos en las actividades académicas y sobre todo respondiendo también a la filosofía de trabajo que, bueno, pues con la experiencia tan acreditada que tiene la editorial Tirán Leblanc, es a favorecer la interacción entre los profesores también con los estudiantes. Por lo tanto, pese a que estemos lógicamente ante una titulación que está ofertada para una impartición, un seguimiento y una evaluación online, pues desde el primer momento vamos a tratar de favorecer la interacción de los profesores con los estudiantes y así lo que tendremos programados es que en cada una de las materias o en agrupaciones de materias con las que pudiera haber una unidad temática haya alguna actividad síncrona, una actividad en la que puedan todas las personas que estén matriculadas hablar con los profesores acerca de o bien de algún tipo de encomienda particular que hayan podido hacerles relacionada con su materia o bien porque, bueno, pues la hagamos como punto de encuentro de muchos de los problemas, de las experiencias, de las reflexiones, incluso pues de las consecuencias o los resultados que hayan podido obtener del estudio de las distintas materias. La siguiente cuestión que les quería también plantear es que, lógicamente, con ese carácter, podemos decir, abierto y omnicomprensivo con el que estudiamos la institución del compliance, lógicamente, la cualificación de aquellos que tratan de entrar en el máster no está focalizada a una sola titulación, en ser licenciado o graduado solo en una determinada materia. Por lo tanto, bueno, pues personas perfectamente capaces con estudios previos para seguir el máster pueden ser gente que esté titulada en Derecho, pero también titulada en Economía o titulada en Ciencia Política o titulada en general en Ciencias de la Administración o básicamente que bien por su formación previa o por su desempeño profesional y sobre todo por un interés importante en el crecimiento intelectual y en la obtención de determinadas capacidades en esta materia, pueda mostrar interés. Por lo tanto, también desde un primer momento les dejamos claro que no solo por esa combinación de teoría y práctica, sino por el enfrentamiento que se hace a la institución del compliance, no van a tener desde ese punto de vista pues excesivas dificultades en cursarlo cuando haya una dedicación suficiente en cada uno de los módulos a personas que sean distintas, pongamos, del campo jurídico económico. Otro elemento también importante a destacarles es que, lógicamente, a la hora de articular el plan de estudios y a la hora de establecer el cronograma de trabajo, que muy seguramente les va a preocupar a muchos de ustedes, porque, pues, lógicamente, todos tienen trabajo, tienen familia, tenemos la vida organizada, como cada uno como podemos, de qué manera van a poder seguir el máster o cuál va a ser el tipo de esfuerzo que van a tener que efectuar. Desde este punto de vista,
ya les he dado cuál es el parámetro inicial. Estamos, lógicamente, ante una titulación académica de nivel de máster. Pero por el hecho de estar formulada en todos los materiales a distancia, eso permite que el estudiante pueda tener una versatilidad y una flexibilidad a la hora de poder seguir el máster. Por eso, cuando aquellos que se matriculen y aquellos que se incorporen a esta titulación podrán ver que lo tenemos organizado el profesor Rodríguez y yo de tal manera que abramos ventanas de tiempo aproximadamente, piensen que cada una de las materias pues más o menos la van a tener abiertas entre 10, 12, 15 días y ahí ustedes se van a poder organizar en cualquier momento para poder seguir las mismas. Con relación al contenido de cada una de ellas y más allá del aspecto material, van a encontrar con que va a haber distintos vídeos de cada uno de los profesores donde les exponen los elementos básicos de la asignatura, van a haber también materiales preparados o seleccionados por los profesores, van a haber lecturas complementarias y va a haber puntualmente esos elementos de conexión o de contacto con el profesorado. Y a la finalización de cada una de las materias tendrán una prueba de evaluación por medio de un tipo test, una prueba donde pues, se analizará el nivel de, podemos decir, de entendimiento, de seguimiento de la materia sobre la que ha versado cada uno de esos distintos módulos. Incluso para tratarlo de hacer más accesible y más flexible para que lo puedan seguir, en lugar de abrir y cerrar en secuencia una a una cada una de las materias, la decisión que hemos tomado es hacer grupos de cada una de ellas. Más o menos piensen que en torno a 8, 10, 12, ahí hay variaciones, de créditos ECTS por la suma de las distintas materias, van a ser periodos en los cuales van a tener abiertas las materias y en las más o menos 2 últimas semanas van a tener abierto de manera continua la posibilidad de poder hacer ese test autoevaluativo. En definitiva, que como podrán ver y a diferencia de lo que sucede en los títulos presenciales, los dos somos profesores en la Universidad de Salamanca y tenemos maestrías y programas de doctorado presenciales, no se les requiere una dedicación, pongamos, diaria y actividades síncronas en las que tengan que estar conectadas, sino que ustedes se autoorganizan en el trabajo. Van a tener los elementos, van a tener las herramientas, no van a tener ninguna dificultad en seguir cualquiera de ellas y al final va a haber un proceso de evaluación y además no materia a materia, sino de manera conjunta, al final van a poder tener ese periodo de evaluación abierto, insisto, para que incluso algunos de ustedes, si tienen determinados puntos negros, cuellos de botella, momentos en los cuales a lo mejor por la situación laboral, por la situación personal o familiar, puedan dedicarle un poquito menos, puedan recuperar ese tiempo en fines de semana, en algunos días, en periodos de vacaciones, insisto, lo van a poder ver adecuadamente en el calendario. La siguiente cuestión que les quería plantear es que más allá de ese enfoque, podríamos decir, debidamente combinado teórico-práctico que tiene cada uno de los módulos, el último módulo del máster, llamémosle de materias, dijéramos, ordinarias, lo van a ver y se lo va a explicar el profesor Fernando Rodríguez, es una parte práctica, eminentemente práctica, donde a cargo del profesor Miguel Ontiveros, pues van a tener el planteamiento de un supuesto y van a poder desarrollar y en un tiempo importante pues un supuesto y un ejercicio práctico con relación a todos los conocimientos previos. Una vez que todas esas materias, podemos decir, individuales ordinarias, más ese último módulo práctico se haya desarrollado, todos aquellos que, por las razones que sean, no hayan podido superar uno o varios módulos, van a tener una segunda oportunidad de hacerlo. Ahí lo que abriremos será un periodo temporal concentrado entre 3 y 4 semanas, en los cuales, insisto, todos aquellos que no hayan superado alguna de las materias o que, habiéndose presentado a esas pruebas tipo test, no las hayan sido superadas o esa prueba práctica final, van a tener, bueno, lo que en el sistema educativo español llamamos segunda convocatoria, una segunda oportunidad para examinarse. ¿Todo ello en qué sentido? En que a la terminación de la evaluación de todas estas materias, podríamos decir, la actividad académica final es la elaboración de un trabajo final de máster. Un trabajo final de máster que versará sobre algunas de las cuestiones, sobre algunos de los temas que se hayan podido plantear a lo largo del plan de estudios con cualquiera de los profesores, pero sabiendo una cosa importante, por exigencias de la normativa educativa europea, no solo española, no solo de la Universidad de Salamanca, para hacer esa prueba final tienen que haber superado
todas las anteriores. Por eso siempre hemos querido que en un seguimiento normal tuvieran la evaluación, dijéramos, ordinaria, a la terminación de todas esas materias una opción para poder recuperar todas las que no hayan podido hacer, y ahí en ese momento todos los que hayan superado todas las materias tendrán un periodo temporal importante para elaborar el trabajo fin de máster. Ese trabajo fin de máster es una actividad académica tutorizada. Cada uno de ustedes recibirá la designación de uno de los profesores del máster que hará de tutores. Con ellos se tendrán que poner de acuerdo en el enfoque, en la temática, en, podríamos decir, la estructura, la forma de abordar el tema, y a la finalización nuevamente volverá a haber dos convocatorias, podríamos decir, dos opciones de evaluación. Esa evaluación del trabajo fin de máster corresponde, como en el resto de materias, al profesor que hayan tenido de tutor. Y de manera excepcional y por acuerdo con la editorial Tirant Lo Blanc, lo que hemos arbitrado es que aquellos que obtengan una calificación de 9 o superior en un rango de 0 a 10 y de manera voluntaria lo quieran hacer, daremos la oportunidad para defender ante un tribunal. Ese tribunal lo componen los miembros de la comisión académica, ya se lo señalaremos, una defensa pública del mismo, una discusión y una sesión de trabajo, podríamos decir, y de debate abierto y participado con el resto de compañeros que estén en las mismas condiciones y que, por supuesto, estaría abierto para poder ser seguido por el resto de estudiantes de la misma generación de la maestría. ¿Eso qué importancia tiene desde el punto de vista académico? Porque ahí se estaría en condiciones de poder optar a la máxima calificación de matrícula de honor según el sistema educativo español. Segunda cuestión, también por ese acuerdo con la editorial Tirant Lo Blanc, el estudiante que obtenga la mejor calificación en esa defensa complementaria de TFM, su trabajo fin de máster, con los ajustes que a lo mejor puedan ser pertinentes a la luz de las preguntas o de las sugerencias o comentarios que pueda haber hecho el tribunal o que incluso puedan haber salido de ese debate académico, será objeto de publicación dentro de la colección de monografías de la editorial Tirant Lo Blanc y, por lo tanto, podemos decir que sería el broche de oro para que pudieran tener, podemos decir, pues, un resultado no solo académico desde el punto de vista de la obtención de la titulación, sino incluso con difusión pública al máximo nivel del trabajo que hayan podido elaborar. También es importante, y con ello termino y daría la palabra al profesor Fernando Rodríguez y luego, por supuesto, cualquier duda o cuestión la podemos hablar, también es importante destacarles que durante todo el periodo en el cual sean estudiantes de esta maestría, por el acuerdo entre la Universidad de Salamanca y Tirant Formación, a ustedes se les van a dar las claves de la base de datos y sobre eso les puede informar mucho mejor importante para poder hacer el seguimiento de las distintas materias y sobre todo para esa labor del trabajo fin de máster, que evidentemente siempre vamos a pretender que tenga esa combinación entre teoría y práctica, pero que lógicamente no les va a hacer que tengan que estar dependientes de la biblioteca de una universidad o de los muchos o pocos libros que ustedes particularmente puedan tener o de la suscripción a una base de datos complementaria o de la biblioteca de alguna institución pública o privada en la que tuvieran que ir. Por lo tanto, para tratar de que sea podemos decir, una homogeneidad en el seguimiento académico de toda la titulación, con esa, podemos decir, prestación excepcional que se produce y que es un elemento también absolutamente distintivo con relación a cualquier otra oferta académica, ustedes van a tener desde el primer momento no solo la atención y el seguimiento por parte del profesorado, sino todas las herramientas que necesitan para el estudio a golpe de un clic. Por lo tanto, más allá de lo que puedan tener colgados en la plataforma vinculados a cada una de las materias, esos vídeos, esas lecturas, esos materiales, por el hecho de tener las claves de acceso a la base de datos de la editorial Tirant Lo Blanc, pues ahí van a tener pues, cientos de monografías, van a tener jurisprudencia, van a tener legislación. Por lo tanto, insisto, todos los elementos para que no tengan que estar preocupados ni de ir a otras instituciones o ir a otras ciudades o ir a otras poblaciones y estén donde estén, puedan seguir adecuadamente la maestría, pues únicamente tener, pues eso, un ordenador, una tablet que les permita estar conectados y, bueno, pues tener esos espacios de tiempo para poder hacer el seguimiento de las mismas. Por mi parte y de entrada nada más, he tratado de destacarles un poco los elementos, podríamos decir, más generales y
los particulares con relación al seguimiento del estudio y con, bueno, pues con un seguimiento, como les decía, medianamente organizado y con un desempeño académico pues regular, a la finalización de todo tendrían el título de máster por parte de la Universidad de Salamanca con base en ese convenio entre Tirant lo Blanc y la Universidad de Salamanca. Sí destacar, y lo digo porque seguramente sería objeto de alguna pregunta, pero ya lo dejo planteado, que también dentro del compromiso que tenemos y forma parte del texto del convenio, lógicamente aquellas personas que hagan esta maestría, y puesto que en el programa de doctorado que el profesor Fernando Rodríguez y yo mismo participamos en la Universidad de Salamanca y somos responsables de dos de las principales líneas de investigación, y el resto de profesores o muchos de los demás profesores están implicados también en este máster, pues todos aquellos que hayan cursado este máster y que cumplan con los requerimientos administrativos y académicos para poder entrar en un programa de doctorado, pues siempre les damos un tratamiento especial y un tratamiento privilegiado desde el punto de vista del sistema de acceso. Por lo tanto, si son titulados en el máster, si cumplen esos requerimientos, si quieren seguir trabajando y formándose a nivel doctoral, pues podrían seguir algunas de las líneas de trabajo si pues se llega a ese ajuste, lógicamente, como en cualquier otro proceso de selección, donde, lógicamente, habría que ponerse de acuerdo con un director, con un tema de investigación, y tendrían esa continuidad o esa posibilidad de continuidad de estudios con relación a ese programa de doctorado, Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Incluso más, y ahora, si recuerdan, yo les he comentado al señalar en el inicio de mi intervención que este es el segundo máster que en esta alianza entre Tirant lo Blanc y la Universidad de Salamanca tenemos. También hay algunos de sus compañeros o algunos de los que van a tener como compañeros en las maestrías, en esta maestría, que primero han hecho el máster de corrupción o de máster iberoamericano anticorrupción y que ahora van a hacer este máster iberoamericano en compliance. De la misma forma se puede hacer al revés. Por lo tanto, yo creo que si están a gusto, si están satisfechos con esta experiencia, con la forma de trabajar, con la calidad de los ponentes y los intervinientes, pues tendrán las condiciones igualmente súper aptas para poder incorporarse también al otro máster, si así lo consideran adecuado, con el que, lógicamente, tiene una conexión muy importante por esa parte de la temática entre políticas, estrategias anticorrupción y el rol que puede tener toda la cultura de cumplimiento y la articulación que estos programas puedan tener en los distintos niveles, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por mi parte, ahora sí, de verdad, nada más, doy la palabra al profesor Fernando Rodríguez y luego abrimos el turno de intervenciones. Muchas gracias. Bueno, me voy a centrar. La idea que les empecé a transmitir antes es una idea que, si ustedes están aquí, yo creo que ya la conocen, no merece la pena incidir mucho en ella. El compliance, ya saben ustedes que no es una moda, no es algo que pasajeramente hayan visto las organizaciones que puede venir bien implementar unos meses, sino que va a cambiar la manera en la que se estructuran las organizaciones. Es una nueva función que se va a integrar en las organizaciones. No son solamente normas penales. Sabemos que el origen está en las normas penales. Bueno, en realidad el origen no está en las normas penales, el origen está en normas de revisión y en muchas normas que hay de auditoría, pero el gran impulso que ha tenido el compliance en los últimos años sí viene del hecho de que en muchos países se haya reconocido, se haya atribuido una responsabilidad penal a las personas jurídicas, y junto a esa atribución de responsabilidad penal se haya incorporado también una exención o algún otro tipo de medida que puede servir como atenuante en forma de contar con un sistema de gestión que se pueda considerar como un sistema de compliance. Es muy amplio, no me voy a detener mucho en ello, pero ya saben ustedes que va más allá del control, es coordinación, es tener recursos para tener proactividad, es supervisión, es gestión, es revisión, es certificación, es comunicación hacia adentro y hacia afuera de la organización. Entonces, es un panorama tan amplio que bueno, pues necesita obviamente muchos puntos de apoyo, necesita muchos contenidos, y nosotros el programa que hemos configurado es un programa que ha tenido, el objetivo que hemos tenido es intentar tener un equilibrio adecuado entre todos estos puntos que les digo, pero también planteado en función de las competencias que se necesitan adquirir para poder estar actuando en una función de compliance dentro de una organización. Permítanme que les comparta rápidamente
una pantalla que es del tríptico que ustedes conocen, entiendo que conocen, que es el tríptico del máster. Si no lo conocen, si no lo tienen, obviamente se lo podemos facilitar de forma inmediata. Y se lo comparto porque en la parte de atrás de este título está el programa en forma de unidades, que no los voy a revisar una por una, pero sí les voy a decir que responde a una configuración de aproximadamente 6 bloques. Hay un bloque sobre cumplimiento, integridad y gobierno corporativo, que serían esas 2 primeras unidades. Hay otro bloque muy importante sobre derecho penal y persona jurídica, por este impulso que le da al compliance, por un lado el hecho de que exista esa responsabilidad jurídica y por otro lado el que existan esas exenciones o esas atenuantes en forma de sistemas de compliance. Están esas unidades 3, pero también la 17 y la 19. Quizás se pregunten por qué del orden, pero el orden está también pensado de manera que los conceptos se vayan integrando y que las capacidades también se vayan desarrollando de una manera complementaria. Hay un tercer bloque que trata sobre la organización y sobre la gestión interna. Se revisan modelos de compliance vigentes en el mundo, se revisa el papel del compliance officer, serían más o menos las unidades 4, 5, la 7, la 16, con esa lógica que les acabo de mencionar ahora. También hay otro bloque que se dedica muy importante a la estandarización, la certificación y la efectividad de los programas de compliance, viendo aspectos que son generales sobre la implantación de un sistema de gestión de compliance, pero también revisando los estándares nacionales que hay vigentes en algunos países del mundo, por ejemplo en España, que tenemos en la actualidad 2 estándares, 2 normas UNE, 19.601 y 19.602, y sobre todo también normas internacionales como son las normas ISO, la 37.001, también estaba la 19.600, si ustedes conocen el tema, pero como saben no es certificable y ahora está en elaboración, a punto de salir ya, está en un trámite de comunicación pública, la norma 37.301. Ahí están las unidades, la 6, pero también la 15, también la 18, también la 19. Un quinto bloque ya sería para aspectos muy específicos del compliance, que nos parece que son importantes no solo por el contenido específico que tienen, sino porque ayudan también con sus conceptos a integrar esos conocimientos dentro del gran panorama del compliance y pueden ayudar a entender la función de compliance de una manera mucho más amplia que esos ámbitos específicos. El todo es mayor que la suma de las partes. Y ahí es prácticamente el bloque central que tiene el programa. Esas unidades 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y se revisa pues, la complianza, el cumplimiento, compliance tributario, compliance ambiental, el blanqueo de capitales, el compliance en tecnologías de la información, y termina con una revisión también de aspectos que tienen que ver con el compliance en el ámbito público, tanto lo que ahora llamamos evaluación de riesgos y medidas antifraude, como lo que puede ser la nueva tendencia que puede haber en el sector público y que hemos llamado hacia un cumplimiento normativo público, ¿no? Mutatis mutandi respecto de lo que existe en el ámbito privado. Y por otro lado, lo que mencionaba también el profesor Nicolás Rodríguez antes, este programa tiene un peso muy amplio en la parte práctica y es ese bloque 4 y es el trabajo de fin de máster que para nosotros también tiene una orientación preferiblemente práctica. Esa práctica del compliance, la que se responsabiliza Miguel Ontiveros, que pues, es justamente una parte totalmente aplicada, y ese trabajo de fin de máster que también se ha referido Nicolás Rodríguez como un aspecto administrativo, pero que también desde el punto de vista académico nosotros lo que queremos es que tenga un componente práctico y aplicado muy fuerte, que se pueda diseñar un programa de compliance o que se pueda diseñar un mapa de riesgos o que se puedan diseñar las funciones que tiene que tener un compliance officer dentro de una organización, es decir, un contenido realmente terreno, realmente aplicado en el pie ya del programa, ¿no? El pie del problema. No me quiero extender más porque entiendo que esta era una presentación corta y que debemos dejar un tiempo para que ustedes planteen las dudas que consideren oportunas. Fíjense el contexto en el que estamos, que es un tema también muy, muy importante. Obviamente es nuestro día a día actual, confinamiento, teletrabajo.
Y ante esto, pues observamos en la sociedad, obviamente, que hay posturas de relajación y decir, bueno, vamos a esperar a que pase esta temporada. Y luego las cosas volverán a ser como eran y podremos volver a nuestra vida normal. Bueno, las cosas no volverán a ser como eran. Por supuesto que superaremos la pandemia, por supuesto, de eso no cabe ninguna duda. Pero cuando superemos la pandemia, las cosas no volverán a ser como eran, porque tendremos más funciones delegadas, habrá más teletrabajo, las unidades estarán un poco más, no desestructuradas, pero sí separadas. Y eso quiere decir que la necesidad de monitorizar, la necesidad de supervisar con el tipo de dialéctica que hace el compliance será mucho más fuerte. Siempre es interesante formarse, siempre la formación da una ventaja competitiva, siempre. Pero en este caso, es que esto es especialmente verdad porque este es un tema, este es un asunto que en el futuro va a modelar las organizaciones, puesto que las organizaciones se van a descentralizar de una manera u otra, puesto que el trabajo va a tener una nueva modalidad que va a ser una nueva modalidad de teletrabajo. La supervisión de toda esa cadena va a ser esencial. Y lo llamemos compliance, y fíjense que esto viene heredado del ámbito penal, o lo llamemos sistemas de gestión adaptados para la revisión del cumplimiento, en cualquier caso de lo que estamos hablando es de lo mismo. Estamos hablando de riesgos, estamos hablando de monitorización, estamos hablando de canales de información, de canales de denuncia para lo que pueda tener que ver con ilícitos. Estamos hablando, en definitiva, de los elementos que son propios de un sistema de gestión de compliance. Por lo tanto, si ha habido algún momento en el que tenía interés formarse en compliance, para nosotros no cabe duda, este es específicamente el momento. Por lo tanto, no me cabe nada más que animarles a tomar la decisión y a involucrarse con nosotros en este proyecto. Paro aquí porque entiendo que aunque hay muchas cuestiones que pueden ser muy relevantes, se las dejo a su iniciativa por si tiene alguna cuestión que plantearnos. Muchas gracias, Nicolás, Fernando, por esta explicación. Efectivamente, si hay algún tipo de cuestión, pueden abrir el micrófono y planteárselas a los directores del máster. Buenos días, ¿puedo? Sí. Ok, qué amable. De hecho, mi nombre es Gerardo Ramírez, soy de México. Actualmente yo estoy cursando una maestría, un máster en política criminal en la Universidad de Salamanca. Y ahorita precisamente que estamos entrando a la cuestión de responsabilidad de empresas, de hecho estamos estudiando compliance y me he dado cuenta que es un programa excelente precisamente para la época de globalización, que tiene mucha relación con delincuencia organizada, que tiene mucha relación con blanqueo de capitales, que tiene mucha relación con sistemas educativos, que tiene mucha relación con sistemas de gobierno. Pero de hecho, le digo ahorita como tal, yo estoy haciendo ese máster en política criminal, pero de hecho sí me interesaría mucho el ver cuándo se podría hablar un segundo programa para abrir un segundo máster, ¿qué se llama? Respecto a compliance, porque de hecho sí me interesa y me interesa demasiado. Y de hecho inclusive precisamente quiero a lo mejor hacer mi trabajo final de máster de política criminal en compliance, a lo mejor me interesaría mucho. Gracias por la pregunta. Bueno, en principio, la primera edición del máster, está ahora mismo todo el procedimiento de prescripciones, admisiones, y para empezar el lunes día 6, bien es verdad que tal y como tenemos articuladas las cosas y sobre todo pensando en la situación complicada que todos los países pasamos con la pandemia, hemos estructurado sobre todo las primeras semanas de trabajo y teniendo presente pues que por lo menos con relación a Europa, pues podemos decir la punta de la curva, como llaman los virólogos, pues todavía la tienen bastante afilada y bastante elevada en muchos países de la región iberoamericana. Lo que hemos pensado es las primeras semanas de trabajo hacerlas, podríamos decir, más suaves, básicamente que se vean solo 4 materias en los 2 primeros meses hasta mitad finales del mes de septiembre. Por lo tanto, la incorporación se puede producir desde la semana que viene o en las siguientes semanas a lo largo del mes de julio o primeros días del mes de agosto, sino un poco los planes es abrir una segunda edición de la maestría
para el mes de enero, finales de enero, primeros de febrero del año 2021. ¿De acuerdo? La idea sería, pues al igual que está la maestría iberoamericana en políticas anticorrupción, pues de la misma manera que el Master Compliance pudiera tener la misma secuenciación. Y yo ahí, bueno, pues rescato las palabras que decía el profesor Fernando Rodríguez. Yo creo que todos ustedes, y por hecho de haberse conectado, se habrán dado cuenta que no estamos ante un tema puntual, ante un tema, bueno, pues que sea fugaz de entrada y salida, sino que, bueno, lo que al final denota es que lo que trata de generar es una cultura nueva, esa cultura de cumplimiento, de respeto al principio de legalidad y que pueda llevar a cabo todo el resto de cuestiones. Por lo tanto, es un tema que ha venido para quedarse y que se convierte o se va a convertir en denominador común para todas las instituciones del ámbito público-privado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues nada, encantado de poderle tener incorporado a la maestría, si quiere desde la primera edición de que empieza la semana que viene, aunque pueda tardar a lo mejor unas semanas en incorporarse, o si no, la previsión es poder hacer una segunda edición en el mes de enero. Ok, gracias. De hecho, sí. No termine, perdón, termine. No, el comentario que iba a hacer es que, y sobre todo, para que piensen un poco con relación a otras ofertas académicas, o sea, este programa y este planteamiento llevamos trabajándolo la editorial Tirán lo Blanc y la Universidad de Salamanca durante los últimos 8 meses. Por lo tanto, tampoco estamos ante una titulación, podemos decir, que por coyuntura o a la hora de ver la situación que hay de la pandemia decimos nos tiramos a hacer un título online. Como ya les digo, todo obedece y tiene detrás de sí pues una dinámica de trabajo que empezó a mitad, finales del mes de septiembre del año pasado y por lo tanto está pensada, equilibrada, pasado por todos los trámites y no es como muchas de las que están saliendo en el mercado educativo en todos los países, insisto, una oferta ahora mismo coyuntural que pensando en que el año que viene pues va a ser muy complicado que en las aulas de cualquier universidad del mundo pueda haber una actividad presencial regular, organizada y donde alguien pueda asegurar que vaya a ser así durante todo el año, pues insisto, nosotros teníamos ya preparado este máster y también desde esa situación que les planteaba el profesor Fernando Rodríguez, pues yo creo que es importante que todos aquellos que tienen la inquietud por estudiar, por formarse, pues pese a que estemos en un escenario distinto, puedan hacerlo. Sí, de hecho, perdón, inclusive precisamente, no sé, también ya estoy inscrito en un máster que es en corrupción, el sistema anticorrupción en la Universidad de Girona. Es un curso que creo que está organizando el doctor Jordi Ferrer, perdón. Porque creo que vivo en México y creo que para nadie escapa que realmente México tiene un problema muy grave en sistema en cuestión de corrupción, en cuestión de delincuencia, inclusive con todo el respeto digo que me da vergüenza decir que soy mexicano, ¿no? Y con el mayor respeto del mundo. Pero de hecho sí me interesa precisamente y he visto que Complace puede ser un complemento muy bueno para lo que es la ciencia penal. Y por eso sí me interesa la premanera. Perfecto. Pues ahí ya en la conexión con los compañeros de Tirán, con Isabel Barrios y el resto de gente, tiene toda la información, todas las condiciones y todo, y si se incorpora, pues encantadísimo de tenerlo en el conjunto de estudiantes. Qué amable, que Dios le cuide, buen día. Gracias, igualmente. Hay por ahí levantada una mano, yo creo que es León. Sí, soy Limi León de Oaxaca, sí. México. Tengo entendido que la Universidad de Salamanca sí. ofrece másters propiamente dichos y másters que ellos consideran títulos propios. Mi pregunta es, ¿este máster que estamos ahorita revisando es un máster propiamente dicho o un máster que la Universidad de Salamanca considera título propio? Claro, yo les aclaro, en el sistema educativo español existe, como muy bien nos está comentando el compañero, 2 tipos de títulos. Los títulos, entre comillas, oficiales, que forman parte del plan de estudios de las universidades, que son títulos de máster, pero que la característica fundamental es que todos se desarrollan y se ejecutan de manera presencial. De hecho, nosotros mismos, el profesor Fernando Rodríguez dirige uno de análisis económico del derecho y políticas públicas y yo uno de estrategias anticorrupción y políticas de integridad.
pero todas las universidades, tanto públicas como privadas, también ofertan títulos de máster que lo llaman, entre comillas, títulos propios. ¿Qué quiere decir que son títulos propios? Que son titulaciones organizadas por la universidad, que forman parte de las líneas estrategias propias de la misma y desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de Salamanca, perdón, que se me ha caído el teléfono, desde el punto de vista de la Universidad de Salamanca, lo que es su estructura, su contenido, su sistema de garantía de calidad, los requerimientos para fijar el plantel de profesores, es exactamente igual a un título oficial. Eso no es así en todas las universidades, pero al menos en la Universidad de Salamanca les aseguro que es así. De hecho, pues yo desde hace unas semanas soy el vicerrector de posgrado de la universidad y el responsable tanto de todas las titulaciones oficiales como de todos los títulos propios. Entonces, lo que es la estructura, el funcionamiento, la forma de construir la misma, el seguimiento, la rigurosidad, los estándares de calidad, por lo menos en la Universidad de Salamanca, por lo menos además y específicamente en este título, esos estándares son exactamente iguales si se cursa de manera online a que si estuviera en una de las aulas de nuestra universidad. Entonces, ¿puedo aspirar, una vez concluido este máster, a cursar el doctorado? Claro, como yo antes les decía, claro, hacer la pregunta, podemos decir en genérico, cursar el doctorado, claro, yo tendría que decir el doctorado dónde, empezando por país, y el doctorado si se refiriera a España, dónde, en qué universidad, si es en la Universidad de Salamanca o si es el doctorado que yo antes les decía. ¿Por qué les digo esto? Porque ya sea un título oficial o ya sea de los másteres oficiales universitarios, como sea un título propio, lo que le van a pedir a cualquiera de ustedes, pero venga de una universidad española o de una universidad italiana, alemana, francesa, de cualquier espacio europeo, si lo van a hacer en cualquiera de los países del área iberoamericana, le van a pedir un trámite de homologación o reconocimiento del mismo. De hecho, yo mismo soy evaluador de muchas agencias de calidad y de muchos ministerios de países de América Latina, donde se llevan a cabo todos esos procesos de homologación y reconocimiento. Por lo tanto, habría que estar a las exigencias internas de cada uno de los países para poder entrar. Le doy la vuelta al argumento. Si usted lo que quiere es entrar en un programa de doctorado de España, incluso de la Universidad de Salamanca o de lo que yo le estoy diciendo es que lo que le piden en la normativa española es que usted tenga las condiciones académicas para poder entrar en un programa de doctorado en su país. ¿De acuerdo? Entonces, si empezando por su país, donde usted tiene, pues muy seguramente su título de licenciado o graduado, o pueda tener eventualmente algún diplomado o esta maestría o alguna otra, lo que habrá que ver es, bueno, pues si con el bagaje académico que usted tiene puede entrar. Incluso más allá de ello, cada comisión académica de programas de doctorado lo que hace con todos los estudiantes que piden entrar en el programa de doctorado es analizar su hoja de vida, su currículum. Y si entienden que el estudiante tiene una formación de posgrado, y ahí no se entran en disquisiciones de si ese posgrado es universitario oficial o es título propio, de nivel de posgrado con la exigencia mínima que vienen en las normas, el estudiante puede ser admitido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que nunca va a encontrar ni con relación a este título, ni en la Universidad de Salamanca, ni en ninguna, y si se lo dicen, le mienten, es que vaya a tener un cheque en blanco para entrar en cualquier programa de doctorado, para pasar cualquier proceso de admisión. Usted, como cualquier otro estudiante, va a tener que hacer el proceso de admisión en la selección. Nuestro compromiso hasta dónde alcanza, en el programa de doctorado en el que estamos implicados y que es el programa de doctorado más grande que hay en Salamanca, en Castilla y León y en España, que ahora mismo hay 330 personas haciendo el programa de doctorado en líneas de derecho público, de economía, de ciencia política, es que damos, a la hora de hacer el proceso de admisión, damos un tratamiento especial en la puntuación o podemos decir en el ranqueo, porque lógicamente se reciben muchas más peticiones que el número de plazas de las que tenemos, eso que el número de plazas que tenemos es alto, si se ha cursado uno de nuestros títulos. Pero piensen básicamente por qué, no es ninguna cuestión de, podemos decir, de tráfico de influencias, no, es simplemente porque nosotros ya hemos trabajado en este caso con usted. Ya sabemos cómo es su desempeño, usted incluso sabe cómo trabajamos, cuál es la dinámica, cuál es el nivel, podríamos decir, académico que se puede exigir para sacar adelante una titulación, mientras que a lo mejor con el 80, el 90% de estudiantes que aplican al programa, no. Por lo tanto, podríamos decir que no es que haya podemos
podríamos decir, un uso indebido o porque se haya producido la titulación. Es que básicamente, o sea, piense que siempre que se lleva a cabo un proceso de admisión o una titulación, lo importante es conocer al estudiante. ¿Cuál es su formación previa? ¿Cuáles son las necesidades y cuál es podemos decir, la voluntad y el desempeño que quiere tener? ¿Y cuáles son las capacidades? Si todo eso ya lo tenemos ganado, porque usted ha hecho este máster, o porque ha hecho el máster nuestro anticorrupción, o porque ha hecho cualquiera de los títulos de la Universidad de Salamanca en los que estamos, nosotros ya lo conocemos, tenemos su expediente. Incluso usted, puertas adentro, ya ha hecho muchos trámites en servicios administrativos, están todos los papeles, por eso sería más fácil. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ok, encantado. Hay dos manos levantadas. Veo Lorena Maraboto, Marco Ibargüen. A lo mejor Lorena quiere empezar. Hola, los saludo a todos. Lorena Maraboto desde la Ciudad de México. Mi pregunta va un poco más a lo práctico. Ya nos comenta Isabel por el chat que nos van a proporcionar un cronograma y que vamos a tener acceso a la plataforma, pero quería ver si nos pueden decir más o menos cómo va a ser el manejo que tenemos que hacer de ella y este acceso que ya nos contestó la pregunta en chat Isabel. Entonces, gracias. Pasamos entonces a Marco Ibargüen. Hola, mucho gusto, Marco Ibargüen. Hola, Marco. Yo soy de Mexicali, Baja California, México. Y pues antes de comentar algunas preguntas que tenía, es que sí me siento orgulloso de ser mexicano. Yo creo que todos estamos aquí para cambiar este problema que tenemos en nuestro país y tratar de ser mejores, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena. Mis preguntas serían más que nada, aunque comentó ahorita el señor Nicolás respecto de la temática de cómo iba a ser la evaluación y las clases, yo quisiera tener tengo algunas preguntas. El horario siempre va a ser fijo a la hora que iniciamos el día de hoy, las clases, si siempre va a haber un instructor donde nos va a dar una plática él y aparte nos va a ofrecer videos y lecturas. Una vez, por ejemplo, si el lunes tenemos una clase, ¿cuánto tiempo va a hacer un proceso con esa clase para efecto de la evaluación de dicha materia? ¿O se van a juntar algunas materias dentro de de los bloques que comentaban? Y pues nada más, el tiempo de cada materia o cada bloque. Esas son preguntas así nomás para efectos de cómo se va a llevar. Yo soy la primera vez que estoy en esta maestría, en un sistema de maestría o de posgrado de la universidad. Y pues nomás quisiera tener claro esa parte. Muchas gracias. Le contesto yo, si le parece. Sí, sí. Hay másteres, efectivamente, que se hacen online y que se hacen con un horario. Y bueno, pues incluso en Salamanca tenemos alguno. Pues uno tiene los bloques para acudir a clase y pues bueno, pues acude donde esté, con ordenador, con teléfono celular, como sea. Pero este máster no. En este máster usted decide cuando usted quiere tener sus sesiones correspondientes, porque las unidades se configuran a partir de vídeos, a partir de lecturas. Los vídeos le van a remitir a las lecturas y le van a servir de guía para que usted pueda bueno, pues focalizar en esas lecturas cuál es la parte más importante y para encajarlo, lógicamente, con esos contenidos. Usted va a poder contactar, lógicamente, con el profesor para hacerle las preguntas que usted crea conveniente y luego usted va a poder también utilizar una herramienta de autoevaluación para comprobar si, bueno, pues si usted ha logrado poner todas esas piezas en su sitio o si en la autoevaluación usted ve lógicamente que hay algo que pensaba que era de una manera y resulta ser de otra, pues eso es una pista lógicamente para plantear sus dudas. Y como ustedes van a tener acceso a, como decía antes el profesor Nicolás Rodríguez, a esa gran biblioteca de Tirant lo Blanc sobre materiales jurídicos, bueno, pues van a tener acceso a las lecturas de compliance y obviamente pues van a tener acceso a más de lo que van a poder leer probablemente a lo largo del año. Pero, en cualquier caso, a la hora y a la velocidad a la que usted quiera. No sé si hay más manos levantadas. Yo estoy viendo algunas preguntas en el chat.
aunque lo estoy siguiendo desde el teléfono y con la letra un poco chica, bueno, se preguntaba por ahí con relación al trabajo fin de máster, cómo se producía la presentación o la defensa. Ya lo comenté antes, quizá a lo mejor de forma a lo mejor un poco rápida, pero se lo vuelvo a rescatar el comentario. El comentario es que el trabajo fin de máster va a tener un tutor con relación al mismo y va a tener, y lo verán en el calendario académico, en el cronograma, un tiempo de realización. A la finalización del mismo y cuando tengan el visto bueno del director, el mismo va a ser calificado como en cualquier otra materia. Y como yo les comentaba, el tutor del trabajo fin de máster va a dar una calificación en el rango de notas de España de 0 a 10. En España, desde 0 a 4,99 es un reprobado, de 5 hacia arriba es una materia aprobada o superada. Y yo les comentaba que en ese caso esa es la calificación que obtiene su trabajo, pero de manera voluntaria, si su trabajo ha tenido una calificación de 9 o superior, puede voluntariamente participar en una sesión académica con el resto de compañeros que estén en la misma situación, donde exponga tanto a los miembros de la comisión académica como al resto de compañeros cuál ha sido el objeto del trabajo, cuál ha sido la estructura, cuáles han sido las principales aportaciones, los mejores resultados alcanzados. Y ahí era donde yo les decía que eso les puede permitir o subir en la calificación o incluso obtener la máxima calificación y los máximos honores con la mención de matrícula de honor. Y también les comentaba que todos aquellos que, o aquella persona, mejor dicho, que sea la mejor valorada en el trabajo fin de máster de los que concurran a ese acto de defensa pública, y si lo quiere también voluntariamente, su trabajo fin de máster sería publicado. Yo no sé, Peter Ureta, estoy viendo ahí un nombre que tiene una mano levantada, pero... Sí, sí, adelante. sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien corresponda. Soy de Perú. Mi pregunta es relacionada a la respuesta del doctor respecto a este trabajo final. Este trabajo final es una tesis, tiene formato de tesis. Y mi segunda pregunta es respecto al doctorado. Bueno, en mi caso yo ya voy a ser doctor de acá un par de meses. Esa misma facilidad del que está llevando este máster va a haber para hacer un curso de postdoctorado, para conseguir el grado de postdoctor, y si la Universidad de Salamanca da el postdoctorado. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Le respondo, si quiere, con relación a la segunda cuestión. Precisamente también en esta alianza académica entre la Universidad de Salamanca y Tirán lo Blanc, todo está más o menos previsto para que desde comienzos del año 2021 ofrecer un postdoctorado, ¿de acuerdo?, en la Universidad de Salamanca. Lógicamente, a ese postdoctorado podrán acceder doctores, básicamente en Derecho, en algunas cuestiones de Economía, y se sacarán un poco cuáles son las líneas estratégicas y de trabajo, pero pues, por eso se completará el panel de títulos que conjuntamente ofertamos Universidad de Salamanca y Tirán lo Blanc, no solo con las maestrías, sino con ese postdoctorado. Lógicamente, el hecho de haber podido cursar esta maestría o la maestría anticorrupción o de haber sido antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, en el proceso de selección del postdoctorado, pues también lo tomamos en consideración importante. Y había hecho una primera pregunta que, si no le importa, me la recuerda, porque sí, con la respuesta a la segunda se me ha pasado. Respecto a ese trabajo final, ¿el formato es un formato de tesis? Sí, perdón. Vamos a ver, lo dije yo al inicio, lo remarcó desde otro punto de vista el profesor Fernando Rodríguez, pero lo planteo. Lo que queremos en principio, el planteamiento, es que ese trabajo fin de máster sea lo más, podemos decir, aplicado posible. Pero ello tiene un condicionante importante, y es cuál es la formación, cuál es el desempeño, cuál es la inquietud académica que tiene el estudiante. Por lo tanto, van a ser igualmente válidos aquellos trabajos fin de máster que puedan ser de un corte, podemos decir, más teórico, más dogmático, más, utilizando o acogiendo la expresión que usted acaba de hacer, más en plan tesis, más en plan de revisión de bibliografía, planteamiento, análisis de un problema, a los que sean estrictamente aplicados, como decía el profesor Fernando Rodríguez, por ejemplo, hacer un mapa de riesgos o
identificar o diseñar un canal de denuncias o fijar un determinado protocolo para el seguimiento, etcétera. Por lo tanto, van a ser factibles cualquiera de ellos. Por eso yo les decía que lo que es muy importante y nosotros le damos muchísima importancia es que en ese momento final del trabajo fin de máster haya podemos decir, una actitud, una participación y un diálogo entre los estudiantes y los profesores. Entonces, en función de, a lo mejor, dónde trabajan o qué formación tienen o para qué quieren utilizar el título, serán tan importantes o tan, mejor dicho, tan igualmente valorados y tan importantes a los efectos del tribunal de la calificación los que tengan un perfil más práctico de los que tengan una formación, podemos decir, una construcción y estructura más teórica. Muchas gracias. Si se dan cuenta y si me lo permiten, lo que les estamos diciendo es que tanto en la entrada, con esos perfiles de posibles personas que puedan cursar el máster, como en la salida, queremos ser los más flexibles y los más versátiles, porque de hecho un tema, una institución como el compliance, eso lo amerita. No estamos aquí ante, pongamos, una maestría de Derecho Penal, de Teoría General, donde estudiamos el bien jurídico y una categoría de delitos. Estamos ante un problema, lógicamente, que requiere el estudio de unas bases, pero también requiere una puesta en práctica. ¿Había más cuestiones por ahí en el chat? Sí, he contestado una sobre fechas. Veo que Miguel Ángel, no veo el apellido, no sé si es Hernández, levanta la mano. Sí, Miguel Ángel Hernández de Alba. Yo quisiera preguntar, yo quisiera que me explicaran un poco la dinámica de las clases en línea. Yo doy clase en línea y solamente es clase magistral, hay una interrelación, hay talleres, ¿cómo operaría eso? ¿Es en Zoom o cuál sería el formato? Bueno, como les decíamos antes, de las distintas modalidades posibles de impartición del máster, la que sigue es una modalidad casi, bueno, que le deja la libertad total para elegir cuándo y dónde usted quiere y puede, claro, en primer lugar, acceder a los contenidos. Porque los contenidos no son vía Zoom, no son esas clases magistrales, son píldoras grabadas. Entonces usted las tiene en vídeo en la plataforma informática correspondiente a la que tendrá acceso con su nombre y sus claves, la misma plataforma que le dará también acceso a toda la bibliografía y solamente en algunos casos en los que habrá programadas algunas sesiones síncronas es cuando se producirá ese encuentro por alguna de estas plataformas. Podemos utilizar Zoom, que es una plataforma como esta que estamos utilizando, que la utiliza Tirán Lo Blanco. Podemos utilizar alguna de las plataformas de la Universidad de Salamanca. Ok. Gracias. A usted. ¿Hay más cuestiones? Carlos Mora, veo que levanta la mano. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Buenas noches por allá. Hola, Carlos. Gracias. Pues me da mucho gusto ver por acá grandes amigos como a Marco, mi querida Lorena, y el Ángel, mi querido Pepe López, y en fin, Alejandro Molina y también a Benjamín. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues la verdad lo veo muy interesante. También está por acá Paco Gaitán. Y sí, pues tengo muchas preguntas, pero bueno, creo que ya varias se han contestado y otras creo que me van a surgir en el avance de esto. Sin embargo, mi pregunta sería, creo que la principal es que si en cualquier módulo de lo que estemos avanzando, temas de dudas o demás, ¿cómo se podría hacer la consulta? Dado de que por los cambios de horario y demás, hay temas que sí serían prudentes poderlos consultar y comentarlos de manera inmediata, dado para su mejor trabajo y de lo que tengamos nosotros que revisar, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bueno, verán ustedes o verían en el momento de acceder a las asignaturas que hay un foro de dudas. Es un foro típico de las plataformas de educación online en el que se van abriendo distintos hilos y a veces se hacen distintas aportaciones por parte del estudiantado. Y cuando es una pregunta obviamente directa para el profesor, pues lógicamente es el profesor el que entra en el debate. Esa es la manera habitual de solucionar esas cuestiones que van surgiendo en el seguimiento de las asignaturas día a día. ¿Bien?
No sé si hay alguna pregunta más. Han planteado antes por el chat para los ya inscritos que cuando recibirán el cronograma. Ya he contestado, pero bueno, me gustaría dejar claro que el mismo día, el 6 de julio, cuando accedan a la plataforma, tendrán a su disposición el cronograma completo para que se puedan organizar al ritmo que consideren y que asimismo el mismo 6 de julio, el lunes, tendrán una clase en streaming con los dos directores, con Fernando y con Nicolás, a las 7 de la tarde hora española. Fernando, Nicolás, no sé si estoy equivocada, a las 7 de la tarde. Sí. Bueno, simplemente porque también les informaremos de ello, pero para que lo tengan en cuenta por si, bueno, por si quieren ir anotándoselo. Y bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta más. En cualquier caso, les voy a dejar mi correo por el chat, por si tuvieran algún tipo de pregunta más. Es ibarrios@tiran.com. Se lo dejo por aquí. Y si tienen cualquier tipo de duda, no duden en preguntármela y tan pronto podamos nos pondremos en contacto con ustedes, ¿vale? Sí, estaban preguntando, perdona Isabel, que cuánto va a durar la sesión del lunes, esa que está a las 19 horas en horario español. La idea básica y fundamental es bueno, dar la bienvenida a todos los estudiantes de la primera promoción del máster, hacer un poco el planteamiento general y el planteamiento tanto de organización administrativa como de organización docente, solventar algún tipo de duda. Pudiéramos pensar que no se fuera más allá de 45 minutos de una hora, en el peor de los casos. Insisto, no es una sesión en la cual se entre en materia, porque lógicamente, y si ven el cronograma, la primera de las materias corre a cargo del profesor Manuel Villoria. Por lo tanto, la idea sería darles la bienvenida a cualquier tipo de duda de los que puedan entrar, porque no olviden de que los que hoy están aquí conectados en esta sesión de trabajo, algunos de ustedes están ya matriculados, otros están, bueno, pues interesados en el título y, bueno, pues en las próximas horas pues tomarán la determinación de si incorporarse o no, o si, bueno, tomar la decisión que consideren oportuno. Por lo tanto, la idea del lunes es arrancar con ese grupo. Tampoco tengan inconvenientes si alguno, porque esté o porque tenga dudas o porque se vaya a incorporar un poquito más tarde, porque también tenemos programada para que, como decía el profesor Fernando Rodríguez en el chat, como hemos hecho los 2 primeros meses, 4 bloques con un programa un poquito más alargado, si se incorporan a lo largo de este mes de julio, incluso los primeros días de agosto, y en eso Isabel les va a dar toda la información, tendremos también una sesión de bienvenida a los que no estén ese primer día para que se puedan incorporar y para que todas las dudas que tengan las puedan sacar adelante. Por lo tanto, recuerden, y se lo hemos dicho tanto el profesor Fernando Rodríguez como yo, que la idea con la que construimos el plan de estudios y máxime en un año tan complicado como este para todos es el de la flexibilidad la flexibilidad y se me ha ido el término, y la construcción para que se adecue a la situación académica de cada uno de ustedes. Por lo tanto, al abrir periodos tan grandes que también preguntaban en el chat, lo que está concentrado, o mejor dicho, focalizado en la parte final en los últimos días, es la evaluación. Pero a lo largo de todo ese periodo y de la organización que verán en el cronograma, se van a poder ajustar para que, con independencia, insisto, de trabajo, de familia, etcétera, puedan sacar adelante sin grandísimas dificultades las distintas materias que componen el plan de estudios.